La ciudad medieval europea, morfología y tipología. Vamos a hablar en primer término de algunos principios muy generales y básicos de lo que se consideraría como el urbanismo del románico y el gótico, esto es desde los siglos XI al siglo XVI. Ya hemos hablado en otros videos de este curso que a partir del siglo X, siglo XI sobre todo, hay una estabilidad política vivida por Europa a partir de esta época y permitió esta estabilidad política un auge de la vida urbana, el renacer de las ciudades, que en los tiempos anteriores prácticamente habían desaparecido con todos los periodos de invasiones y todos los problemas vividos en Europa. En algunos casos se trató de relanzar las viejas urbes clásicas romanas, volvieron a refundar, digámoslo así, o a reocupar con edificios de nuevo tipo. En otros casos se crearon nuevas ciudades, especialmente en el norte de Europa y en España. Hay que decir por esta parte que durante el periodo medieval fue la época de mayor creación de ciudades que ha habido casi a todo lo largo de la historia. Dentro de las ciudades que ya plenamente se desarrollan en el gótico, habían sido incipientes en el románico y en el gótico se desarrollan plenamente, encontramos las llamadas ciudades libres, que también recibían el nombre de burgos, cuyo gobierno era comunal y cuya base económica era el comercio. Luego hubo también durante este periodo nuevas fundaciones reales, las llamadas bastidas o ciudades reales basadas en diseños previos, a diferencia de las ciudades que surgían por propia iniciativa de la gente. Las ciudades reales o bastidas eran planificadas previamente. Las construcciones en altura reaparecen en las ciudades después de la antigua Roma. Por fin vuelven a aparecer construcciones en altura cada vez más considerable en estas nuevas ciudades. La muralla va a ser la máxima expresión de la ciudad y prácticamente todas las ciudades van a ser amuralladas. Como un ejemplo de ello podemos ver aquí en esta foto la ciudad en España de Ávila, completamente amurallada, que fue una fundación señorial a partir del siglo XI. Ávila tiene una muralla a todo su alrededor que fue creciendo con el transcurso del tiempo. Otra ciudad amurallada propia de esta época fue Carcassonne, en el sur de Francia. Carcassonne tiene, además de las murallas alrededor de toda la ciudad, tiene una gran fortaleza del gótico dentro de sus instalaciones. En Carcassonne, que está también a la orilla de un río, encontramos entonces que la muralla no solo el elemento que se utiliza para la defensa de la ciudad, sino también esta ciudad se establece que todos los servicios ciudadanos e incluso la pertenencia a la ciudad se da murallas adentro. Quien no resida dentro de las murallas de la ciudad no tiene derecho a las mismas prerrogativas que los habitantes dentro de la ciudad. Otro ejemplo, Peralta en Navarra o la Couvertoirad, también en Francia. Esta es una pequeñísima población, aunque también completamente amurallada, con una fortaleza en la parte superior de esta foto que la estamos viendo. Las trazas urbanas de esta época conservaban una cierta regularidad clásica, sobre todo en las ciudades como las bastidas, que estaban prediseñadas. Se extendían a lo largo de una vía principal en el caso de las nuevas urbes comerciales o en los lugares donde se juntaban varios caminos. Presentaban un cierto ordenamiento en las nuevas fundaciones regias, como vamos a ver. León, una ciudad de origen clásico, amurallada también, surgió espontáneamente, o hasta cierto punto espontáneamente, en la llanura a las orillas del río Duero. En cambio, Hereford, que era una ciudad comercial, fue surgiendo a lo largo de un camino y luego de una conjunción de caminos comerciales. Como vemos en estas dos imágenes, la ciudad creció a lo largo de estos caminos y a la vez está también cerca de un río. En cuanto a la morfología urbana, podríamos decir que había vías principales y vías secundarias. Había plazas como ensanchamiento de las vías principales. Rara vez en la ciudad medieval encontramos una plaza expresamente diseñada como tal, sino que generalmente lo que encontramos son ensanchamientos mayores o menores de las vías principales
y estos son los que se convierten en plazas. Las viviendas domésticas tienen una organización propia a partir de las vías secundarias. Y otro elemento que encontramos en estas ciudades es una zonificación por actividades. Estas actividades son especialmente comerciales y artesanales, pero también vamos a encontrar zonificación por actividades religiosas, políticas o educativas. El caso de Bolonia, donde vemos que la plaza es el ensanchamiento de esta vía, una serie de plataformas que se van desarrollando en altura. La Bastida de la Sainte-Foy, encontramos una organización planificada a la orilla de un río. Esta es una ciudad regia, y al ser planificada y no haber crecido de una forma aleatoria, vemos su regularidad en cuadras. Aguas Muertes o Aguas Muertas, que es el nombre de esta otra ciudad, también fue una bastida mandada a diseñar por San Luis de Francia para sus cruzadas. Vemos la regularización en su trazado. La ciudad todavía existe, su núcleo urbano rodeado por la muralla, con una arquitectura peculiar de la época que se ha mantenido. Montpensier es otro ejemplo de estas bastidas o ciudades planificadas, ciudades reales, donde los espacios principales están conjuntados por el de la iglesia y la plaza central. Ahora vamos a hablar de lo que se llamaron las ciudades libres durante la época medieval. Las ciudades libres surgieron alrededor del milenio como entidades autónomas. Esto quiere decir que no tenían dependencia directa de un rey, de un emperador o de alguna autoridad, sino que ellas mismas se erigieron como su propio gobierno, su propia autoridad. Estas ciudades eran independientes de los señores feudales también y tenían su propio sistema de gobierno que se llamaba la comuna. Su base económica era fundamentalmente el comercio. También recibían el nombre de burgos, como se mencionó anteriormente en este video, y por ello los ciudadanos eran llamados burgueses, porque provenían de Burgos. En este mapa estamos viendo las principales vías comerciales que se abren durante la Baja Edad Media, esto es a partir del siglo XI. Vemos que las principales rutas comerciales son a través del mar, tanto en el sur, en todo el Mediterráneo, como hacia el norte, en el mar Báltico y en el mar del norte, y en partes también del mar Cantábrico. Luego hay otras vías secundarias de comercio de cierta importancia, que es a través de los ríos, pero son mucho menos importantes que las vías comerciales a lo largo del mar. Los caminos también, si bien hay más variedad y más cantidad de caminos, todavía no son las principales vías de comercio, sino que sigue siendo el mar. Las comunas, que es esta organización que se encarga del gobierno, es una organización de tipo parlamentario, en la cual todos los ciudadanos tenían voto. Los gobiernos comunales protegieron la propiedad privada y establecieron la autonomía jurídica y administrativa en las ciudades. Los impuestos se recaudaban por consenso y se utilizaban para hacer mejoras en las ciudades. El sistema de gobierno se conformaba por lo que se llamaba un consejo mayor, que estaba compuesto por las familias más poderosas de la ciudad, un consejo menor, que era del resto de los ciudadanos, y magistrados, que en Italia se les llamaba consoli, que eran escogidos por sorteo dentro de los ciudadanos. La organización civil estaba conformada por las corporaciones, también llamadas gremios. Esto quiere decir que todas las profesiones y todos los quehaceres en la ciudad estaban coordinados por diversos gremios. Los derechos ciudadanos eran exclusividad de aquellos que vivían dentro de las murallas y no de los que vivían afuera. Como un ejemplo de estas comunas medievales tomamos a la ciudad de Florencia. A partir de principios del siglo XIV, Florencia fue la ciudad-estado más poderosa del centro de Italia. Fue centro del comercio de la lana para todo el sur de Europa y de ahí su prosperidad, y también porque en ella, gracias a esta prosperidad, surgieron los primeros bancos en Italia. El espacio público de esta ciudad es la plaza y el palacio de la señoría, es decir, hay un espacio público expresamente manifiesto que sirve exclusivamente para las reuniones de todos los ciudadanos para tratar asuntos de común interés. Hay un palacio que es el Palacio de la Señoría, que ejerce las funciones de sede del gobierno, del Consejo Mayor y del Consejo Menor, y también de ejecución de las obras. En el caso del Palacio de la Señoría de Florencia,
Es un edificio que, como vemos en esta foto, nos recuerda mucho a la torre de un castillo, haciendo cierta alusión todavía a las antiguas fortalezas militares o al poder militar, aunque hay que decir que en el caso de Florencia, el poder militar, afortunadamente para ellos, fue casi inexistente. Otra ciudad-estado de ese tipo, otra comuna, fue Siena. También tenía su palacio de gobierno de la ciudad y la plaza pública llamada la Piazza del Campo, que era un gran ensanchamiento de varias calles. Venecia, que constituyó una singularidad dentro de las ciudades-estado, pues su gobierno era señorial pero elegido por votación. Venecia era la ciudad más rica entre todas las ciudades libres del medievo. El espacio público de la ciudad de Venecia era la Plaza de San Marcos, que aquí lo vemos con su enorme basílica que lleva también el mismo nombre. La Plaza de San Marcos como centro ciudadano, la basílica como centro religioso y el Palacio de los Dux o Palacio de los Duques como centro del poder civil. El Palacio de los Dux es un edificio muy complejo de varios niveles que fue creciendo a lo largo del tiempo. Pero no solo en Italia hubo ciudades libres al final de la Edad Media, sino también en el norte de Europa. Las ciudades libres del norte estaban organizadas mediante poderosos gremios de armadores de barcos, pescadores y comerciantes. Todas ellas eran ciudades portuarias y poseían importantes flotas mercantes, similares a las que en el sur tenían, por ejemplo, Venecia y Génova. Dentro de las principales organizaciones que se dieron en estas ciudades libres del norte, la más importante de ellas fue la llamada Liga Hanseática, que funcionó a lo largo del mar Báltico, aunque se extendió también hacia el mar del norte. Todas las ciudades que pertenecían a esta liga se conjuntaron en esta asociación para intercambio comercial y en todos los casos eran ciudades portuarias. Cada ciudad dentro de la liga tenía su propia bandera con sus propias insignias y las ciudades se fueron desenvolviendo en la Liga Hanseática a partir del siglo XIV, siglo XV, incluso llegaron a funcionar hasta el siglo XVI. Otro ejemplo de ciudades libres al final del medievo los encontramos en las ciudades flamencas, donde la clase de la burguesía era muy importante y erigieron gran cantidad de los edificios sedes de sus propias corporaciones e incluso para viviendas. Las casas burguesas, por ejemplo en Gante, todavía existen y se pueden ver a todo lo largo de la ciudad, igual que los edificios públicos.